Hoy tenemos la presencia del antropólogo Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien nos va a presentar un informe respecto de los trabajos que se han realizado de salvamento arqueológico en las obras del Tren Maya. Diego. Muy buenos días, secretario, compañeras y compañeros de los medios, contentos de ver a nuestro presidente restablecido, claro, esperando que termine su proceso de recuperación por el contagio y como ocurre después de cada una de las giras quincenales que hacemos con el presidente de la República, ustedes saben que el fin de semana pasada hicimos la última gira, el viernes y el sábado, presentamos el informe general del salvamento arqueológico en el proyecto Tren Maya, en el entendido de que el salvamento arqueológico no significa solamente recuperar y registrar los hallazgos arqueológicos que vamos encontrando en la ruta del tren y en las obras complementarias, sino que representa un gran proyecto de investigación en el que participan arqueólogos, antropólogos físicos, antropólogos sociales y otros profesionales de las diferentes disciplinas que involucran al INAH para el mejor conocimiento de las civilizaciones, las culturas, las poblaciones que ocuparon el territorio en los diferentes momentos del devenir de estos pueblos, fundamentalmente vinculados a la gran nación maya que emerge desde siglos antes de nuestra era y que todavía está presente en las comunidades y pueblos mayas de México y Centroamérica. En el caso del salvamento en el proyecto Tren Maya, les puedo compartir que ya de los tramos 1 al 5, es decir, de Palenque a Tulum, Quintana Roo, hemos concluido el 100% de los vistos buenos de obra, es decir, las obras avanzan. Aquí cada lunes vamos hablando del avance de las obras, sin que ya tengamos tarea directa de campo en relación con estas obras. No quiere decir que termina el salvamento. Todavía seguimos trabajando en obras complementarias, en el acopio y limpieza de los materiales arqueológicos, su clasificación y ordenamiento, la sistematización de la inmensa información que vamos recuperando, no solo de los materiales, sino de los registros georreferenciados de cada uno de los vestigios que encontramos en la ruta del tren. Y por supuesto esto tiene que dar lugar finalmente al análisis de toda esta gran información, la elaboración de informes académicos, y este año estaremos haciendo un gran simposio internacional de investigación de la civilización maya, de investigación de las culturas mayas, que será nutrido este simposio con la gran importancia que tienen estos hallazgos. Como ustedes observan, el trabajo que tenemos, y es muy intenso, se concentra entonces ahora en los tramos 6 y 7. No obstante, ustedes observarán que el avance ya es muy grande, 94% de vistos buenos en el tramo 6, que va de Tulum a Chetumal, y 97% de vistos buenos en el tramo que va de Chetumal a Escárcega, que es el tramo 7. Esto lo hemos logrado gracias a que en estos 2 meses, lo anunciamos aquí en esta conferencia, el presidente muy acertadamente instruyó un dispositivo para apoyar las tareas de rescate y salvamento arqueológico en los tramos 7 y 6, un dispositivo en donde se destacaron más de 500 elementos de tropa de la Secretaría de la Defensa Nacional, siempre en coordinación con el grupo de ingenieros militares Felipe Ángeles, que es el encargado de las obras, y también el presidente invitó a diversas dependencias a aportar personal y elementos de logística para favorecer el salvamento, en donde han participado los gobiernos de Quintana Roo y Campeche, la Secretaría de Bienestar, la Subsecretaría de Bienestar
encargada de los temas de Salvando Vida, la Semarnat, la SEDATU, particularmente la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y el INDAVI. Esto ha permitido entonces que tenemos un avance muy fuerte que permite ir liberando tramos para que las obras del tramo 6 y 7 puedan seguir adelante. Y vamos a cumplir en los tiempos instruidos con el presidente para que podamos liberar las áreas necesarias para que la obra avance y, como les digo, continuar el salvamento en todos estos conceptos. Las obras complementarias, el acopio y limpieza de materiales, su clasificación, la sistematización de la información. Tenemos un laboratorio en Chetumal donde hemos ido incorporando toda la información obtenida del salvamento. Son decenas y decenas de gigas o de teras de información, más bien de teras de información que nutrirán los estudios del devenir de las culturas mayas mesoamericanas, por lo menos en los próximos 25 años. Los hallazgos han sido muy importantes. Ya iremos dando cuenta, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, de algunos de ellos. El viernes, todavía con el presidente, le pudimos presentar algunos hallazgos muy interesantes que sobre todo están apareciendo en el tramo 7, en donde prácticamente a cada paso vamos encontrando estructuras, plataformas, edificios abovedados, y en donde hemos tenido que encontrar soluciones de ingeniería imaginativas y cuidadosas para salvar esta información y estas estructuras arqueológicas. Probablemente incluso muchos de estos edificios en su momento, con posterioridad, puedan ser restaurados para que en el curso del tren, para que los viajeros que van por el tren vayan observando estos edificios, estas pirámides, estas plataformas. El viernes les decía que le mostramos al señor presidente una cabecita, es una urna que en el cuerpo tiene una figura de Chac, el equivalente a Tlaloc, dios del agua, y en la tapa tiene una cabecita del dios Cahuil. El dios Cahuil es una deidad vinculada al rayo, a la fuerza, al poder, y evidentemente el rayo siempre vinculado con la lluvia y por lo tanto con el dios Chac. Es muy importante, aunque es una cabecita pequeña, que le vamos a pedir a difusión de Lina que se las dé a conocer, porque hay muy pocas representaciones de bulto del dios Cahuil. Hasta ahora solo conocemos 3 que aparecieron en Tikal, Guatemala. Hay que entender que la gran nación maya no tiene que ver con las fronteras actuales. Abarcaba México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Entonces, solo hay 3 representaciones de Cahuil de bulto había, y esta es la primera que aparece en territorio mexicano. El dios Cahuil sí aparece representado en pinturas, aparece representado en hachas votivas, aparece representado en relieves, aparece, por ejemplo, en el Códice Dresden y en el Códice Maya de México, antes Grolier, pero no es frecuente que aparezca, digamos, como una figura en 3 dimensiones. El propio sábado, porque ahora las tareas de arqueología se concentran en Promesa, platicamos con el presidente y él quiere que buena parte de los arqueólogos que están trabajando en el salvamento después concentren esfuerzos en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, y el sábado el presidente subió imágenes de una zona muy bonita que está entre Cancún e Isla Mujeres, que es el MEC, dando un ejemplo de las zonas que vamos a estar atendiendo. Son 26, como aparece en la lámina. Una corresponde a Chiapas, una a Tabasco, 4 a Campeche, 10 a Yucatán y 10, ahora puedo decir que 11 a Quintana Roo. Entre ellas está el MECO en el área metropolitana de Cancún. Y otra zona que se va a atender y de la que ya se ha hablado aquí en las conferencias y en los medios, es una zona que tiene un enorme potencial para la investigación y para lo que podría significar un área de atracción cultural y turística, que es Ixcabal, en el sur de Quintana Roo. El último video que le presentamos al señor presidente el viernes habla precisamente de esta impresionante zona arqueológica, hasta ahora no abierta al público, y que lo haremos el año próximo, que es Ixcabal, municipio de Bacalar, en el estado de Quintana Roo. Video.
antigua ciudad prehispánica de Ixcabal, localizada a 40 kilómetros al poniente de la laguna de Bacalar, en el estado de Quintana Roo, empieza su poblamiento hace 2400 años. Tuvo sus momentos de mayor esplendor entre los siglos III y VII de nuestra era y siguió fungiendo como un importante centro de poder que articulaba las regiones de la selva maya chiapaneca y campechana con el Petén guatemalteco y con el oriente de la península de Yucatán hasta el siglo X, cuando tuvo su fin el periodo conocido como clásico de la civilización maya. Se trata de una de las ciudades en que tuvo asiento la poderosa dinastía Caanul, o de la serpiente, que surgió en Sivanché y se desplazó a Calakmul, extendiendo su influencia al norte de Guatemala, rivalizando con Tikal, a la que llegó a dominar por un tiempo, constituyendo una de las más poderosas del periodo clásico maya. Ixcabal, en maya, significa entre bajos, nombre que denota el hecho de que la ciudad se emplazó en terrenos que se inundan en temporada de lluvias, por lo que el estudio de esta región habrá de contribuir a comprender el desenvolvimiento de la agricultura maya en la península de Yucatán. De acuerdo con el levantamiento topográfico y las imágenes aéreas captadas con la tecnología LIDAR, que permite registrar debajo del manto forestal, el asentamiento tuvo una extensión de más de 60 kilómetros cuadrados y se encuentra conectado con Sivanché, otra gran ciudad maya ubicada a 10 kilómetros al suroeste de Ixcabal, mediante un sistema de caminos o SACBE-O que en total alcanzan 40 kilómetros. El uso de las imágenes LIDAR ha permitido generar un mapa aproximado de las características de Ixcabal, revelando su complejidad urbanística. Las enormes dimensiones de algunos de sus edificios, de más de 40 metros de altura, y la configuración de este gran centro de poder en las tierras bajas del sur de la península. Esta gran urbe maya, cuya existencia era desconocida hasta finales del siglo pasado, y hasta el año 2009 comenzó a ser estudiada de manera sistemática por el INAH, ha sido considerada dentro del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa Tren Maya, con el objetivo de poder abrirla al público en agosto de 2024. Entre sus construcciones, de las más grandes en el extenso territorio maya, son de admirarse algunos edificios de estilo Petén, caracterizados por su verticalidad y prominencia. También cuenta con ejemplos arquitectónicos de otros estilos y de gran belleza y elegancia, como el edificio E4, orientado al poniente, con una escalinata de peldaños estucados, rastros de pintura e impresionantes mascarones en su fachada, de hasta 5 metros de altura. O el edificio E5, con vestigios de pintura mural, glifos y bajorrelieves de figuras asociadas con el inframundo y con el flujo de sangre, donde también se halló una sugerente máscara de barro con la imagen del rostro de un jaguar, decorado con cinabrio, orejeras y cuentas tubulares de piedra verde. La traza de la ciudad incluye un conjunto de calzadas que conectan los conjuntos ceremoniales, las áreas habitacionales y los humedales dedicados a la agricultura, que en conjunto muestran la monumentalidad que alcanzó Ixcabal en su tiempo de esplendor. Uno de sus elementos constructivos más sobresalientes es un espacio delimitado al sur por un reservorio artificial de agua de lluvia conocido como Aguada de los Cocodrilos, hecho por los mayas antiguos para contar con agua todo el año, para el riego y el sustento. Se trata de un rectángulo de 80 por 60 metros, de lados rectilíneos y paredes talladas cuidadosamente para evitar su erosión, con una profundidad de 5 metros que representa una gran obra de ingeniería hidráulica, que mucho nos ayudará a comprender los sistemas agrícolas en la región. Gracias al Tren Maya, Ceba Ambalam y al Promesa, Ixcabal recibirá una importante inversión para continuar con los procesos de investigación y conservación, liberar algunas de sus estructuras principales, habilitar la comunicación con Bacalar y con la estación del tren,
y ofrecer este sitio magnífico al disfrute de los viajeros y de las comunidades en el entorno, como una muestra más de la grandeza y sabiduría de la gran nación maya mesoamericana, cuya memoria, legado y fuerza cultural siguen vivas en los pueblos mayas del presente, componente fundamental de la diversidad cultural de México y de América. Malo quinti talacres, Kimakiol in Wilik Ichkaban. Bijuheca titalacles, Etechalike titular Calio Colca. What's Otzile Uchmamaco? Behla Ukimakole Titom. Yetetik Meaya Jacase Soko, Sauni Polali, Tilaclo. Veratone Nakanestetsimi Kako. Es todo, secretario. Vamos a empezar con... Buenos días, señor secretario. Pues nos queremos, pues ahora sí que felicitar que el presidente goza de buena salud. Qué bueno, pues por el bien de los mexicanos. Y bueno, pues plantear más que nada dos temas justo que vienen de otras administraciones, de la administración de Peña Nieto. Se trata de la presa de Chicoacén 2. Pues ahí ha habido diferentes situaciones con los ejidatarios, hay presos políticos al día de hoy. Me enviaron una solicitud que pedían que le hiciera llegar al señor presidente, que lo hacemos a través de usted. Pues siguen recibiendo represalias los ejidatarios de esa zona. Esta obra data del 2013, es una obra heredada por Peña Nieto. Con engaños a los ejidatarios se les pidió que pues se dieran sus terrenos. Creo que usted debe de conocer el tema, pero si no se lo explico. Y bueno, se les dijo que se les iba a pagar una cantidad de 1,884,740 pesos por una ocupación previa de este ejido. Nunca se les apoyó a los ejidatarios, se les quitaron sus tierras. El 21 de noviembre de 2015, los ejidatarios llevaron a cabo movilizaciones, protestas, bloquearon los caminos. Y bueno, aquí ellos hablan de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, hay una concesionaria que estuvo involucrada y que es un consorcio Omega que cometió ahí una serie de irregularidades y fraudes. Ellos piden su intervención. Le paso el expediente, señor secretario. Es gente inocente, son ejidatarios de escasos recursos. En algunas de las los metieron a la cárcel, les piden una indemnización por supuestamente no haber impedido que esta presa se construyera y los trabajos de CFE, que asciende a más de 600,000 pesos cuando son ejidatarios que apenas tienen para vivir diariamente y que se dedican a sus tierras, de las cuales pues fueron despojados. Este es un tema, señor secretario, y otro tema relacionado también con CFE en el estado de Veracruz. Bueno, antes que nada, pues quienes están más interesados en que la mañanera continúe es esta gente, señor secretario. También aprovecho para resaltar la importancia de este espacio. Hay gente que todavía está padeciendo injusticias de gobiernos anteriores y que sigue sucediendo en nuestro país, desafortunadamente, y que este espacio permite que el señor presidente intervenga. Le quiero comentar otro tema, le decía, del estado de Veracruz, donde en el 2016 en Palenque, Chiapas, esto es en Palenque, Chiapas, en el ejido de Santuario Ríos, pues les quitaron la energía eléctrica desde el 2022 por un arbitrario corte de energía eléctrica ordenado por Guadalupe de la Cruz Montejo, quien fungía como oficial mayor de estos municipios. Y bueno, pues hasta la fecha los habitantes siguen luchando porque la Comisión Federal de Electricidad les reinstale el servicio. Ellos pues hicieron de igual manera un pago y desafortunadamente pues a la fecha tienen esta problemática. Hay un oficio de respuesta de CFE con fecha del 16 de enero de 2023
a solicitud de Amparo Chable Canul y Luis Amílcar Serpa Hernández. Y bueno, pues hasta la fecha están sin energía eléctrica y de igual manera solicitan la intervención del presidente para que los pueda apoyar ante estas pues arbitrariedades que se dan, pues herencia de otros gobiernos, y desafortunadamente hay funcionarios que son de otros gobiernos, de otras administraciones, y que siguen sin dejar el espacio para seguir cometiendo este tipo de abusos. Gracias, señor secretario. Bueno, le comento que conozco, no a profundidad, pero conozco la situación respecto a una serie de inconformidades en la construcción y la operación de la presa Chicoacén 2. No conozco a detalle la situación de los ejidatarios que refiere, pero si nos proporciona el expediente, y hoy mismo nos ponemos en contacto con ellos para primero hacer un diagnóstico general de la situación de cada uno de ellos y iniciar con la Comisión Federal de Electricidad y desde luego con la empresa Omega la revisión del expediente y si hay pendiente pago de algunas afectaciones para que sea. Lo que sí le puedo asegurar a todos ustedes es que este gobierno tutela los derechos, sobre todo tratándose de ejidatarios, de pequeños propietarios. Ahora mismo, hoy hay un grupo de ejidatarios inconformes en el estado de Chihuahua, creo que la comunidad se llama Antemoris, que han tomado unas instalaciones que no son de la Comisión Federal de Electricidad, son unas instalaciones de un ducto que lleva gas desde la frontera norte hasta Topolobampo, a Mazatlán y Hermosillo. Han cerrado la válvula, lo que pone en riesgo la seguridad y la vida no nada más de los que tienen tomadas las instalaciones, sino el entorno. Mantienen un reclamo por el pago de una indemnización. Hay ya una resolución de tribunales agrarios que obliga a revisar los contratos de ocupación superficial o de derecho de paso celebrados entre una empresa que es la concesionaria, la propietaria del ducto y la comunidad. Nosotros hoy mismo estará en Chihuahua el director general de gobierno, la Secretaría de Gobernación, el jefe de la oficina, para iniciar la revisión de su planteamiento, y yo les diría de una vez dos cosas: que pudiese, para que se salga del entorno de Chihuahua, venir una comisión de los representantes de la comunidad que enfrenta el reclamo, los representantes de la empresa, estará también representación de la Comisión Federal de Electricidad, coordinados por la Secretaría de Gobernación, una mesa que se abrirá ahí y vamos a tratar de que haya un arreglo lo más pronto posible y se complemente la indemnización tal y como la instruyó el Tribunal Agrario. Sí les pediría, no es una condicionante, pero es una petición, a que liberemos la válvula, porque estamos poniendo no nada más en riesgo el abastecimiento de gas natural y que por ende habría que suspender la energía eléctrica en comunidades de Sinaloa y de Sonora, sino estamos poniendo, y eso es lo más importante, en riesgo la vida incluso de los propios habitantes de la comunidad. Entonces, ese y el asunto que nos comenta de Chiapas los atenderemos hoy mismo. A ver. Buenos días, secretario. Buenos días. Le pediría una reflexión, ya que vimos al presidente aparecer en este video que cada quien lo interprete, ¿no? Con esta fotografía que ha circulado en redes sociales ayer. Una reflexión sobre esta campaña de odio contra el presidente, contra su gobierno y contra lo que representa esta cuarta transformación. Escuchaba en un programa de televisión a nivel nacional a Sergio Sarmiento decir que a falta de información se especula, y pareciera que ese es el actuar, el modus operandi de algunos personajes que se dicen pues grandes periodistas, vacas sagradas de esta élite, y quisiera escuchar una reflexión, secretario, sobre esta campaña de los que hablaban de un infarto del presidente como Raimundo Rivapalacio, que forma parte de esta mesa a la que me refiero, y de algunos que tienen hasta representantes aquí mismo en Palacio Nacional en estas mañaneras, que si el presidente está bien, porque el presidente está bien, y si el presidente no aparece, porque no aparece. ¿Qué le deja esta campaña de
de carroñería contra el presidente y contra el gobierno de la Cuarta Transformación? Bueno, yo diría que es lamentable que por responder a intereses evidentemente políticos se llegue al nivel de una campaña de odio. El presidente, afortunadamente, y como lo dijimos desde el lunes aquí en la mañana y como él lo dio a conocer el domingo, está bien, está recuperándose ya plenamente. Tuvimos la oportunidad los mexicanos de verlo ayer en el video que hizo público en sus redes sociales. Está recuperándose totalmente del COVID. Seguramente pues antes del fin de semana ya reanudará sus actividades de manera cotidiana, pero pues nos queda de enseñanza a los mexicanos que es verdaderamente pues mezquina la manera en la que algunos medios pseudoperiodistas, pseudocolumnistas responden a intereses oscuros. No se vale, desde luego, que una campaña de odio se desate de tal manera, y dejaría ahí como reflexión un poco, Mao Zedong decía que hay de aquellos que hablan con miel en los labios y ponzoña en el corazón. ¿Verdaderamente le desean la muerte al presidente? ¿Así lo considera usted? Pues ahí está lo que han escrito y lo que han dicho para que los mexicanos hagan sus propias reflexiones. Secretario, hace unos días dice que para celebrar un aniversario de la Alianza del Pacífico hubo una cumbre de espurios en Perú. La señora Boluarte, que encabeza un gobierno precisamente espurio, que llega al poder por un golpe de Estado contra Pedro Castillo, recibe al expresidente Felipe Calderón, que millones de mexicanos consideramos espurio también. Y desde allá Felipe Calderón hace el caldo gordo para básicamente exigir al gobierno, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que entregue la presidencia de esa Alianza del Pacífico. ¿Esto no ya raya en traición a la patria desde su perspectiva, secretario? ¿Qué opinión le merece esta intentona de reagruparse del ultraconservadurismo que incluso el Papa Francisco ha advertido en entrevistas recientes? ¿Qué opinión le merece este actuar de Felipe Calderón, que lo que menos tiene es autoridad moral, pero que ruido hace en otras partes porque no lo hace precisamente aquí o en Nueva York defendiendo a su amigo Genaro García Luna? Bueno, yo diría que los mexicanos sabemos de que si algo ha caracterizado a Felipe Calderón ha sido su entreguismo a los intereses extranjeros. Terminó, si mal no recuerdo, de empleado de una empresa energética española, creo que se llama Iberdrola, es empleado de ellos, como ha participado en diversas etapas de su vida como empleado de intereses extranjeros, y no se caracterizó precisamente por su nacionalismo cuando usurpó la presidencia. Pues a nadie se nos olvida, por ejemplo, la operación Rápido y Furioso, por la cual todavía hay un pendiente, y es el que responda por las muertes de muchos inocentes. Rápido y Furioso, para quienes no lo saben, fue una estrategia que supuestamente estaba diseñada para que, en colaboración con agencias del gobierno americano, se entraran armas a territorio nacional. Esas armas iban a tener una especie de chivo localizador y se iban a hacer llegar a la delincuencia organizada, y que con ese localizador pues iban a poder ubicarlos y detenerlos. En realidad entraron muchos miles de armas a territorio nacional, ninguna dotada de esa tecnología, y terminaron armando a las bandas de la delincuencia organizada, y con esas armas murieron muchos inocentes mexicanos, murieron miembros del ejército, de nuestras fuerzas armadas, que por defender o por combatir a la delincuencia organizada pues fueron brutalmente masacrados. Tenemos entendido que hay una investigación en tribunales internacionales, en La Haya específicamente, en contra del expresidente Calderón y de algunos otros funcionarios de esa época. Dejemos que los tribunales internacionales hagan su trabajo, pero la justicia tarda en llegar, pero llega, y más cuando se trata de crímenes de lesa humanidad como el que les acabo de platicar. Pues tampoco se nos olvida que Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe
Calderón está preso en Estados Unidos, en Nueva York, acusado, declarado culpable, entre otros, por narcotráfico. Entonces, pues no extraña la declaración de Felipe Calderón. Yo diría que en el caso de Perú, pues el gobierno federal, cumpliendo una instrucción del presidente de la República, ha actuado con altura de miras. Aquí está, por ejemplo, se le otorgó asilo a la esposa y a los hijos del presidente Castillo, se les da todo el apoyo a los niños para que puedan mantener su educación, reciben atención permanente del gobierno federal por instrucción del presidente, y pues es verdaderamente lamentable una posición o una declaración política alineada al conservadurismo y desde luego contraria al interés nacional. Pero ¿cuál sería la postura del gobierno? ¿Lo ha platicado con el presidente? Ahora que vimos al presidente tan recuperado, ¿ha habido una comunicación entre ustedes como presidente, como primer mandatario, como secretario de Gobernación sobre este tema? No, sobre ese tema en específico no hemos conversado. Es algo que corresponde seguramente de manera directa, y yo creo que el canciller lo ha hecho, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ellos son los encargados de entrada, fueron los encargados del traslado, de brindar todas las condiciones de seguridad a la familia del presidente Castillo, y actualmente son quienes mantienen la atención a ellos, como atienden todo lo referente a los asuntos internacionales. Secretario, si no fue sobre este tema, ¿sobre qué temas ha hablado con el presidente? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le ha encargado? Bueno, hemos hablado estos días. Yo, por ejemplo, le comentaba de la del estatus, que guardaban algunas iniciativas que se enviaron a la Cámara de Diputados. Ya Cámara de Diputados cerró, ayer clausuró su periodo. Las 16 iniciativas más o menos están ya las minutas en la Cámara de Senadores, y yo le informaba puntualmente de otros hechos, le hacía o le presento un breve resumen de lo que se presenta en la mesa de seguridad todas las mañanas, y hablamos de otros temas. Le informé ayer de la reunión que habíamos tenido con los gobernadores, que había sido convocada con anterioridad, y el avance de los temas que allí se trataron. Uno era la evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad, y lo otro la evaluación del avance de los programas de bienestar. Si me permite, para cerrar, secretario, y le ofrezco una disculpa por la falta de cortesía, Vicente Serrano, conductor de Sin Censura, en Sin Censura TV. No es momento, porque el presidente ya está bien y puede regresar mañana o muy pronto, y esta podría ser tal vez la última mañanera en la que usted esté al frente, pero entiendo que está como secretario de Gobernación, pero nos queda claro que usted es también una de las corcholatas mencionadas, y no sé si me permita pedirle una reflexión antes de que la sangre llegue al río, como dicen en los pueblos. ¿Qué piensa de él? ¿Es Claudia, es Adán, es Marcelo, es Noroña, es Monreal? Espero que no, pero bueno, esa es su opinión personal. ¿Qué piensa de estas campañas de golpeteo? Y no es momento desde aquí tal vez para un llamado a la cordura. Yo he advertido desde hace meses que la gran batalla no será contra las Lili Telles y los Santiago Krill en la oposición moralmente derrotada, sino de cómo salgan ustedes de este proceso interno rumbo a la definición de la candidata o el candidato, y lo peligroso que puede ser el golpeteo tan duro a la hora de una operación cicatriz. Yo sé que resulta complicado este tema, pero si no se lo pregunta uno aquí, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Qué piensa de esto? Bueno, evidentemente yo tengo una opinión al respecto. Este no es el foro, ni voy yo a aprovechar este espacio que no le corresponde al secretario de Gobernación. Yo estoy cumpliendo aquí una instrucción del señor presidente, que es la de cubrir el espacio, atender esta conferencia de prensa en tanto él termina de recuperarse. Ya habrá tiempo para platicar de los temas que usted comenta, pero pues el día de hoy yo estoy aquí centrándome en atender a ustedes y a lo que ustedes preguntan, cuestionan, lo que planteen aquí en esta conferencia, que evidentemente son temas relativos al ejercicio cotidiano del gobierno, y esa es la instrucción que el presidente de la República me ha dado, y yo voy a cumplir estrictamente con ella. ¿No ha habido ni siquiera un llamado de atención del presidente para que se le bajen 2, 3 rayitas al golpeteo? Permítame que yo no opine sobre esos temas. Bueno, buenos días, secretario. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre que Andorra está en
preguntando, investigando sobre particularmente vuelos hechos por parte del expresidente Peña Nieto con aviones del abogado Collado, que está preso precisamente por lavado de dinero y delincuencia organizada. Preguntarle si qué información se tiene desde el propio gobierno federal al respecto, si se ha pedido información al gobierno de México o si usted sabe si se ha solicitado a la Fiscalía General y si no, qué postura tiene el gobierno federal con estas investigaciones que se están llevando a cabo con respecto al expresidente Peña Nieto. Bueno, yo le diría que al menos en la Secretaría de Gobernación no tenemos conocimiento de alguna investigación del gobierno de Andorra en contra del expresidente Peña Nieto. Lo que sí le puedo decir es que derivado de un proceso en contra del señor Juan Collado, hay una cantidad de dinero de su propiedad que está, y eso es público, son varios millones de euros que están, digamos, en proceso de congelamiento, así lo solicitó la institución financiera de Andorra, están congelados en ese país y desde luego que hay una investigación en ese país en contra del señor Juan Collado. Acá en México pues se encuentra detenido por otros delitos el señor Collado y no tenemos, porque además las fiscalías están obligadas a la secrecía, pero pues en el marco de una investigación general pues seguramente se preguntan sobre el tema que usted menciona y sobre otros. Nosotros somos respetuosos tanto de la autonomía de la Fiscalía General de la República como de las investigaciones que en otros países puedan hacerse. ¿Considera que eventualmente si se pidiera información al gobierno federal desde su cargo de secretario de Gobernación se estaría brindando tal? Bueno, cuando hay investigaciones de carácter internacional o cuando un gobierno o cuando la institución judicial de un gobierno extranjero solicita alguna información, algún complemento de una investigación, se hace de varias maneras. En algunos casos, cuando se trata de delitos financieros, hay convenios de colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera y creo que se llama Endemol, una agencia internacional que se ocupa de esos temas, por la cual los gobiernos están obligados a proporcionar bajo diversos parámetros información financiera. Cuando es una investigación internacional de otro tipo, pues es la Fiscalía General de la República la que ha convenido con otras dependencias de carácter internacional, con la Interpol mismo, y esos son los canales de intercambio de información. No es directamente el gobierno federal. Digamos que hay una investigación una intervención o una participación del gobierno federal cuando, por ejemplo, llega a través de los conductos diplomáticos una solicitud de extradición, pero eso no tiene que ver nada que ver con una investigación complementaria. En segundo punto, secretario, con respecto a la aprobación, en este caso en la Cámara de Diputados y que ya mencionado está en el proceso legislativo ahora en la de senadores, hay críticas, hay cuestionamientos respecto a que fue en fast track estas reformas que obviamente, bueno, pues si no le gustan a la oposición o si no estuvieron de acuerdo van a juzgar que los procedimientos fueron en ese sentido de manera así. Está, por ejemplo, ahora encabezado en uno de los medios ubicados y etiquetados con la derecha, que fueron al vapor. ¿Qué respondería respecto a este juicio que se hace respecto a estas aprobaciones o este proceso de aprobaciones de varias reformas? Incluso apenas se decía que en tweets, en redes sociales, parte de la oposición, que incluso ya se estaba desapareciendo al CONACYT, que así como se quería desaparecer al INAI, que es uno de los discursos claramente de la derecha, ahora se estaba desapareciendo ya en este proceso legislativo al CONACYT. Y ahorita una última intervención, si me permite, secretario. Bueno, yo lo primero que sugeriría a los personeros
compañeros de Claudia X González es que lean las iniciativas o lean qué fue lo que los legisladores aprobaron en las recientes, en las pasadas sesiones. Desde nuestro punto de vista no se violentó el proceso legislativo. ¿Por qué? Porque las iniciativas, por ejemplo, que el Ejecutivo envía, llevan toda una ruta de tramitología que pasa por el dictamen en las comisiones para que puedan ser votadas en el Pleno. Y cuando se trata de iniciativas que presentan los diputados, hay algo que le llaman dispensa de trámite. Hay fallos incluso de la Suprema Corte que validan que, tratándose de iniciativas de legisladores, pueda haber dispensa de trámites y puedan pasar directamente al Pleno. Algunas, entiendo, de las que se aprobaron básicamente en la penúltima sesión de Cámara de Diputados, fueron presentadas de manera directa por legisladores. Otros, como fue el caso de la iniciativa de modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología, la del CONACYT, esa se discutió y se votó en las comisiones para que después pasara al Pleno, y ahí la mayoría de los legisladores la aprobaron. No vemos nosotros ninguna irregularidad en el trámite legislativo y más bien esperamos que en las próximas sesiones el Senado de la República pueda discutir y pueda votar las minutas que han sido enviadas por la Cámara de Diputados. Le sugería entonces este tema de que hace falta leer las iniciativas. Pues primero que las lean para que vean qué contienen. Por último, secretario, ya finalizando, hay una problemática sobre comunidades en Huatulco, la bahía de Huatulco, Oaxaca. De hecho, ya se han presentado algunos por escrito planteamientos al presidente, pero pues sigue esta dinámica, han estado en reuniones. Es una afectación que tiene que ver con vivienda de comunidades y por años. No sé si usted está enterado, de hecho han venido representantes y bueno, pues si los puede recibir, ese sería uno. Y preguntarle si el presidente López Obrador se contempla de que ya esté mañana aquí en frente de las conferencias de aquí de Palacio Nacional, o sería hasta la próxima semana. Le agradezco las respuestas. Bueno, no conozco a detalle la problemática de la zona de Huatulco que usted plantea, pero con mucho gusto hoy mismo, si están aquí los representantes de las comunidades, hoy los recibimos y abrimos un canal de una ruta de trabajo con las dependencias que se encarguen de la problemática, que entiendo es diversa, que nos plantea. Respecto a si estará mañana o hasta el lunes el señor presidente, bueno, pues está terminando su recuperación, seguramente le practicarán algún análisis y dependiendo del resultado de ello, pues será, de eso depende el día en que se incorpore normalmente tanto a la conferencia de prensa como al resto de las actividades de manera presencial. Hola, señor secretario. Juan Felipe Parado, de Comunicante MX Tijuana. Señor, rápidamente, un tema muy importante. En su calidad de secretario de Gobernación, ¿qué mensaje le da usted a la población cuando vemos que hay mentes mezquinas, como dice mi compañero Vicente, quienes han atacado al presidente de la República, aseverando que tiene problemas de salud delicados? ¿Qué mensaje le da usted al pueblo de México para desmentir a estos sinvergüenzas que únicamente se han dedicado a manchar la imagen del señor presidente de la República? Bueno, yo lo que diría es que tontos son aquellos que creen que el pueblo es tonto. Pues los mexicanos, primero, desde luego que confiaron. Ayer publicaron una encuesta desde el principio que el presidente tenía COVID, se enteraron por un comunicado que él hizo público en sus redes sociales, y pues la mayoría del pueblo de México ya conoce de qué calaña o de qué están hechos esos que solamente destilan odio en sus columnas, en sus periódicos. Qué lamentable es que hayan llegado al exceso. Un diario de la península a decir que el presidente había sufrido un infarto o un supuesto infarto. Yo reitero, pues todos lo vimos, el presidente goza de cabal salud, está recuperándose en las últimas etapas de la recuperación de un contagio de COVID y pues que tenemos presidente para rato, afortunadamente. Muy bien, señor, rápidamente, rapidito. Señor, en el tema de bienestar, allá en el estado de Baja California, precisamente en Tijuana, hemos visto que el tema de las tarjetas, ya saben, los conservadores o dueños de estos bancos, lo que es Banamex, lo que es Bancomer, pues a la gente
evidente que tiene ahí su dinero que le da y de buena fe el gobierno federal, y que el doctor Alejandro Ruiz Oribe, delegado único allá en Baja California, ha tenido a bien manejar esta situación muy directa. Pero ¿cuándo se podrá ya finiquitar este tema, señor, para que ya se den las tarjetas de bienestar y evitar que estos bancos jineteen o le pellizquen ahí un poquito al dinero que pues entra por medio de bienestar? Es decir, evitar ya que estas tarjetas circulen y que todo se vaya directamente a este buen banco de bienestar. Bueno, ayer tuvimos una reunión en la que participaron un grupo de gobernadores, estuvieron los delegados de programas federales, entre ellos Alejandro. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, presentó un informe del avance que lleva ya la reposición o sustitución de tarjetas de algunas instituciones bancarias por el Banco de Bienestar. Hizo incluso un planteamiento específico de que había un determinado número de derechohabientes que no habían acudido a recoger su tarjeta, y se va a implementar una estrategia para que se vaya a sus domicilios a notificarles, a entregarles la tarjeta que sustituya la de Banco de Bienestar, que sustituya a la tarjeta de la institución bancaria. Es un proceso, como le digo, que ya está en trámite, es cuestión de días para que en el caso de Baja California pues ya se regularice o ya se tenga al 100% la sustitución o entrega de tarjetas. Mi última intervención, señor, porque sé que tenemos todo el derecho a la voz. Señor, el tema de Rosarito, si usted me lo permite, como usted bien sabe, y agradeciendo la visita del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a playas de Rosarito en el tema del agua. Como usted bien sabe, el 50% de la gente allá pues carece de agua. En los gobiernos pasados pues se echaron la mentirota esa de las desaladoras, que iba a ser lo mejor, y pues únicamente sabemos que había ideas mezquinas. Con la llegada del señor presidente de la República, cuando visitó playas de Rosarito, escuchó a la alcaldesa Araceli Verón Figaredo y habló sobre el tema, la posibilidad, señor, de voltear a ver los pozos. Hay muchos pozos que tienen agua de mar allá en Rosarito, y se abre la posibilidad de las potabilizadoras, que es más sencillo el agua de pozo, sacarle la sal, más económico. ¿Cree usted que se pueda voltear a ver ese tema, señor, para poder lograr que allá en playas de Rosarito pues la gente logre tener un poquito más de agua y quitarle ya ese sueño que dejaron gobiernos anteriores del tema de las desaladoras, que era lo óptimo? Sin embargo, estamos conscientes que al final del día era un negocio por debajo de la mesa, que tenían gobiernos que ya se fueron y que no queremos que regresen. Bueno, yo de ese tema lo que puedo informarle es que el señor presidente ha instruido al director general de la CONAGUA, al ingeniero Germán Martínez, para que en una estrategia de corto plazo pueda darles el servicio de agua para consumo humano a los habitantes de esa importante región del municipio de Tijuana. A mediano y a largo plazo, desde luego que tiene que diseñarse toda una estrategia que puede ser en parte o puede estar constituida en parte por la construcción de plantas desalinizadoras, como se hace pues en todo el mundo prácticamente, como se está haciendo ahora ya en Baja California Sur, en la zona de Los Cabos, o como ha planteado el gobernador Durazo, que está trabajando ya en proyectos de plantas desalinizadoras. Eso será a mediano o a largo plazo, pero en esta administración, pues la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con el gobierno de Baja California y el organismo operador de agua, pues trabajará en la recuperación de los pozos para que se garantice el agua de consumo humano a todos los habitantes de Baja California. Pues a ver. Buenos días, secretario. Soy Tania Damián del portal de Noticias Ángulo 7 de Puebla. Preguntarle primero sobre si hubiese un poquito más de detalles sobre la reunión que hubo de seguridad ayer con los gobernadores. Vino aquí el gobernador Sergio Salomón Céspedes. Allá pues uno de los temas relevantes es el huachicol, que se ha venido disminuyendo, pero que si se habló algo del tema, cómo se estará reforzando la seguridad en coordinación con el Estado. Y ahorita tendría
tendría otra pregunta. Bueno, en el caso de la presencia o la participación del gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón, el día de ayer, pues primero le comento que el gobernador participó ayer de manera extraordinaria en la reunión del Gabinete de Seguridad. Ahí nos presentó un diagnóstico, hizo una solicitud para trabajar específicamente en un tema relativo a la seguridad en el estado de Puebla de manera coordinada, de manera extraordinaria. Se acordó ahí que vamos a enfocarnos en lo que él nos había planteado y que se va a trabajar de manera conjunta. Después estuvo aquí en la conferencia de prensa y posteriormente participó en la reunión. Fue una reunión en términos de generalidades. Se atendió primero el diagnóstico que guarda la Estrategia Nacional de Seguridad estatal y regional y desde luego nacionalmente, pero no hubo especificidades. Estado por estado, fue una evaluación de carácter general, sí, respecto de todos los temas de los cuales se ocupa o de los cuales se atiende con esa estrategia nacional, sin que habláramos de un problema en específico en el estado. Ese ya había sido planteado por el señor gobernador en la mañana y en segundo término o la segunda parte de esa reunión consistió en una evaluación, pues ya platiqué aquí el asunto de la sustitución de las tarjetas de bienestar, por ejemplo, consistió pues en una evaluación del avance de los programas sociales en todo el país. Y si se podría resumir entonces cuál fue como el principal mensaje de la reunión de seguridad, la coordinación o cómo van a seguir buscando disminuir pues este tema pues que todavía está pues latente en algunas partes. Bueno, pues es una evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad. Pues es entendible que quienes formamos parte del Gabinete de Seguridad pues estamos obligados a guardar la secrecía respecto de la evaluación, incluso de la propia estrategia. Solamente les diría que se está recuperando la seguridad, que hay una baja en la incidencia delictiva a nivel nacional y que avanza bien la Estrategia Nacional de Seguridad, que hay una disminución, como aquí se ha presentado, se ha hecho público, por ejemplo, en delitos de alto impacto como el secuestro, que trae una reducción más allá, un poco más del 60%, el homicidio doloso, que es quizá el momento, en este momento, el delito de más alto impacto, también trae una reducción ya considerable. Entonces avanza bien la Estrategia Nacional de Seguridad. Gracias, secretario. Otro tema que quiero plantearle, allá las oficinas del Registro Agrario Nacional, bueno, solo están en Puebla capital y se saturan demasiado. No sé si habría posibilidad, digamos, para apoyar a los mismos ejidatarios que tienen que esperar uno o dos días formados, porque hacen todo tipo de trámites, desde la regularización de su ejido, temas de compraventa, todo lo que tiene que ver con el Registro Agrario Nacional, pues que hubiese una posibilidad de poner alguna oficina dentro del estado. Puebla es un estado grande, con 217 municipios. Y también ayer surgió un tema de inconformidad de algunos sindicalizados. Comentaron que es un tema a nivel nacional, pero que el tema del Registro Agrario Nacional pudieran apoyar a los ejidatarios, a lo mejor para que no se tengan que trasladar a la capital. Bueno, lo de menos que se trasladen, sino que tengan que esperar 1, 2 o 3 días ahí o varias horas formados desde temprano. Y bueno, el otro tema, ¿cuál es su previsión? Ya decía que hay 16 minutos en el Senado. ¿Cuál es la previsión? ¿Cree que se aprueben cuántas? Está lo de la ley minera, está lo de 3 de 3. ¿Se necesitaría una reunión extraordinaria para tratar de avanzar? ¿Hay las condiciones? Porque ahí la oposición ha sido compleja en el Senado. ¿Cómo ve ese tema? ¿La oposición qué, perdón? Ha sido pues un poco complejo pues lograr los acuerdos, por ejemplo lo del INAI. ¿Cómo ve? ¿Cuál es la previsión para lograr la aprobación de varias minutas que están ahí en el Senado? Bueno, nosotros confiamos en que los senadores de la República analizarán primero en comisiones las minutas que le han enviado la Cámara de Diputados. Hay tiempo durante los días que restan a este periodo, sin violentar
como nunca lo hacen, el proceso legislativo para que puedan dictaminar las comisiones y puedan ser discutidas en el Pleno. Entiendo que en el caso del nombramiento pendiente de comisionados del INAI, pues hay toda una... la ley prevé un mecanismo de nombramientos o de cómo deben hacerse esos nombramientos. Creo que tiene tiempo aún el Senado para discutir ese y otros temas y en todo caso aprobar o devolver a la Cámara de Origen por su facultad como Cámara Revisora las minutas que hoy tienen allí. Sí, como no, con mucho gusto platicaremos con el secretario de la SEDATU, que es el encargado del sector, y desde luego con el gobernador del estado, y si la situación que usted nos indica es exacta, vamos a tratar de implementar un mecanismo para hacer más ágil la atención en las oficinas del Registro Agrario Nacional. Buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Mi primera pregunta es acerca de los reportes que se tienen de las caravanas que han llegado de migrantes y también en el caso del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez. ¿Cómo van las investigaciones y cuántas personas han sido despedidas? Bueno, hay una caravana migrante que partió de la ciudad de Tapachula hace algunos días. Anoche la integraban más o menos 700 personas de diversas nacionalidades. Están siendo atendidos de manera permanente por personal del Instituto Nacional de Migración. Se les brinda auxilio desde el punto de vista del sector salud y está atendiendo el Instituto Nacional de Migración las solicitudes que ellos han venido presentando. Se les garantiza su libre tránsito por el país, incluso digamos que elementos de seguridad custodian para evitar algún contratiempo. El avance de la caravana no ha llegado, como dice usted, a algún punto en específico. Entiendo, han manifestado su intención de trasladarse a la Ciudad de México. En otras ocasiones dicen que su destino es alguna ciudad en el norte, pero se les está atendiendo de manera permanente. Ayer mismo a una integrante, creo, de nacionalidad guatemalteco, se le dio atención, se le proporcionó atención médica y se le otorgó o inició ya su trámite para la obtención de una visa humanitaria. Su segunda pregunta era ¿cuál, perdón? En el caso del Instituto Nacional de Migración, ¿cómo van las investigaciones y si se tiene el reporte de las personas que han sido despedidas? Bueno, entendemos y conocemos que la Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación por los lamentables hechos de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Hay algunos exfuncionarios o funcionarios detenidos, sujetos a proceso, creo que son 5 o 6, el responsable de la estación migratoria entre ellos. No conocemos, no es nuestra tarea conocer a fondo qué contienen las carpetas de investigación, más bien nosotros confiamos en que la Fiscalía General de la República haga su trabajo, como siempre, con profesionalismo, que deslinde responsabilidades y en todo caso que pida la judicialización de quién o quiénes resulten ser responsables de los hechos. Sí le digo que nuestra posición es que no haya impunidad para nadie. Por otra parte, lo que sí corresponde al gobierno federal, pues es la atención tanto a las familias de los que lamentablemente fallecieron como a quienes están en el país que resultaron con lesiones, que han sido atendidos en los hospitales de sector salud, tanto estatal del gobierno que opera el gobierno propiedad y que opera el gobierno del estado de Chihuahua, básicamente los hospitales en Ciudad Juárez, y de la atención que se les proporciona por parte del gobierno federal en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE o en hospitales aquí en la Ciudad de México a las cuales fueron trasladados. Creo que al día de hoy solamente hay un hospitalizado en el estado de Chihuahua, en el hospital estatal que tiene
sucede allí en Ciudad Juárez, y 6, creo, permanecen hospitalizados y recibiendo atención médica aquí por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social. Y en otro tema, acerca de la venta del avión presidencial, si nos podrían dar un poquito más de los detalles y también cuál fue la pérdida económica, si se sufrió y si ahorita se encuentra el avión en tierras mexicanas o ya las abandonaron. Bueno, pérdida económica no hay ninguno. Como todo bien, pues es sujeto de apreciación, y para poder enajenar un bien, pues se tiene que solicitar un avalúo. En todo caso, se practicaron los avalúos. Estará aquí seguramente ya la semana próxima el secretario de Hacienda y el director general de Banobras, que son quienes conocen a detalle la operación, quienes condujeron, como debe de ser en términos de ley, el proceso de venta, y ellos ya aclararán no solo sus dudas, sino darán puntualmente los detalles de la operación. Bueno, después sí que tú ya te brincaron. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, secretario. Buenos días a todo el mundo. Juan Hernández de Hierro Basta, de Grupo Cantón y Tabasco Hoy. Preguntarle, bueno, en el tema del saqueo arqueológico que se vino dando en las anteriores administraciones, ¿cómo se ha venido trabajando precisamente para evitar, para frenar más que nada incluso dispendio que se hacía de piezas arqueológicas del patrimonio de la nación, que incluso se ofrecía en internet a través de páginas como Facebook, como Mercado Libre? ¿Cómo se ha venido trabajando? Si nos pueden comentar un poco de las piezas que han ustedes recuperado, cuánto ha sido el monto de patrimonio, y sobre todo lo más importante, ¿cómo va esta situación del penacho de Moctezuma? ¿Qué avances ha habido en torno a esta materia? Sería mi primera pregunta. Bueno, pues vamos a aprovechar que está aquí Diego Prieto para que nos hable de ese tema. Bueno, sí, efectivamente es una política muy firme del gobierno mexicano la recuperación del patrimonio mexicano que se encuentra ilícitamente en el extranjero, y además, antes que ello, pues evitar el saqueo, evitar la salida ilegal de materiales arqueológicos y evitar la impunidad en esta materia. Afortunadamente, el Estado mexicano cuenta con una legislación que es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos, Históricos. Esta ley determina que cualquier monumento arqueológico, ya sea de carácter inmueble o de carácter mueble, es decir, cualquier objeto de carácter arqueológico, es propiedad de la nación, inalienable, imprescriptible, inembargable, y está fuera de cualquier acto de comercio. Comerciar bienes arqueológicos es ilegal para nosotros, tanto en México como en cualquier otro país del mundo. Exportar bienes arqueológicos, es decir, sacarlos del país, es ilegal y por supuesto que tiene que ser sancionado, es un delito. Hacer excavaciones o saqueos de material arqueológico sin la debida autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia es un delito que se pena con la cárcel y por supuesto la recuperación y la reparación del daño ocasionado. Esto entonces implica, por un lado, fortalecer la seguridad al interior de nuestro país. Se ha constituido una comisión de trabajo interinstitucional donde converge la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto la Secretaría de Cultura, a través del INA, del INVAL, de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural y de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la propia Secretaría, donde converge también la Dirección de Aduanas, donde converge también las instancias encargadas de la seguridad, en el caso también de la Fiscalía. En ese sentido, hemos tenido éxito en el combate al saqueo arqueológico. Hemos podido establecer operativos también para que, con apoyo de la Guardia Nacional, en algunos sitios donde hay circunstancias de inseguridad, de saqueo, de tráfico, que detectamos, por ejemplo, a través de las redes o del internet, la Guardia Nacional ha hecho presencia,
Ahora tenemos dispositivos en 11 sitios arqueológicos, en 11 regiones arqueológicas, donde nos ayudan a ejercer funciones de vigilancia, funciones de persuasión y también en alguna medida de investigación ministerial. Hemos presentado las denuncias cuando tenemos conocimiento de saqueos o de tráfico ilícito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evitar que los materiales arqueológicos, los objetos arqueológicos salgan del país. Tenemos también que reforzar entonces la colaboración internacional para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales. Para eso tenemos vínculos muy fuertes con la Interpol, que recibe los boletines que le hace llegar el INAH y la Secretaría de Cultura a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenemos vínculos con diversos países, sobre todo aquellos donde existen evidencias de tráfico ilícito de bienes culturales. Es el caso, por supuesto, de Estados Unidos, pero también de Italia, Alemania, Países Bajos, Francia, entre otros países. En el caso de Francia, por ejemplo, hemos instrumentado cursos para que el personal de aduanas en Francia pueda reconocer bienes arqueológicos del patrimonio mexicano, distinguirlos de artesanías que sí pueden evidentemente circular con libertad, o distinguirlos de reproducciones de bienes arqueológicos que también están permitidas siempre que el INAH lo autorice. Hemos también tenido una relación muy estrecha con la fuerza de Carabinieri, el arma de Carabinieri del gobierno de Italia. De hecho, en el año 2019 recuperamos más de 590 exvotos que fueron sacados ilícitamente entre los años 50 y 60 del siglo pasado, y que estaban en posesión de algún coleccionista que no pudo sino hacerse cargo de que sus bienes fueran incautados por el arma de Carabinieri, y se hizo una exposición muy destacada donde participó también el programa Memoria Histórica y Cultural de México, aquí a la vuelta en Moneda 13, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, con esta recuperación. Hemos tenido recuperaciones muy destacadas, por ejemplo, más de 2.300 objetos arqueológicos que regresaron de Cataluña, por ejemplo, una serie de más de 2.000 pequeñas hachuelas de cobre que se usaban como medio de cambio en el periodo posclásico en el área mexica y que fueron incautadas en Miami, en los Estados Unidos. Hemos también recuperado una gran cantidad de piezas de diversos lugares. En el caso de la relación con el gobierno de Italia, hemos también recibido asesoría y orientación para hacer posible una instrucción presidencial que consiste en que se genere un cuerpo especial de tutela o de cuidado del patrimonio cultural en la Guardia Nacional, que tiene evidentemente tareas fundamentales en el ámbito de la seguridad pública y el combate a la delincuencia, pero no deja de ser también importante su participación en el combate a los delitos en contra de nuestro patrimonio cultural y particularmente el arqueológico. Como ya ha anunciado la Secretaria de Cultura, en todo este sexenio llevamos más de 11,000 piezas recuperadas. Ahora mismo estamos en el proceso de recuperación de una muy importante pieza de la cual ya se ha dado cuenta, que fue extraída a mediados del siglo XX de la zona arqueológica de Chacalcingo. Es una figura grande de piedra que fue sustraída, que fue arrancada del sitio porque estaba, digamos, como formando parte de un abrigo de una formación rocosa. Es una figura muy impresionante que pronto regresará a nuestro país, que representa el monstruo de la tierra, una figura olmeca probablemente del siglo V, poco más antes de nuestra era, ¿no? Este monstruo, ¿en qué país está? En los Estados Unidos. Ya teníamos noticia de él, habíamos estado trabajando con las autoridades de los Estados Unidos.
Ahora mismo el fiscal de Nueva York, bajo la gestión de nuestro cónsul en Nueva York, ya ordenó el aseguramiento de la pieza y estamos en los últimos trámites para que la pieza sea entregada, ya está asegurada. Ya fueron los especialistas del INAH a revisar su estado de conservación y a definir el mecanismo para que pueda ser embalada y trasladada a México, porque es una pieza grande, probablemente de alrededor de 1,60 de altura, alrededor de 1,20 m de ancho, con un gran vano, un gran hueco, que es precisamente el que da cuenta de las fauces del monstruo de la tierra, probablemente una pieza en donde se hacían rituales de iniciación, rituales propiciatorios. Ya esperemos pronto tenerla aquí. Pesa mucho y por lo tanto hay que cuidar su traslado, pesa más de 1 tonelada. Y es un ejemplo de lo que se puede lograr. Insisto, son miles de objetos los que hemos podido ir recuperando. Debo de hacer una distinción. Todo patrimonio que se encuentra en el extranjero y que está vinculado a nuestras culturas originarias es propiedad de la nación. Pero hay países que reconocen, porque tienen legislaciones distintas, reconocen la posesión y la propiedad de buena fe sobre estos objetos y de alguna manera consideran viable que la gente posea dichos objetos. Obviamente las leyes mexicanas solo se cumplen en México. Fuera de nuestro país se aplican leyes de otros estados, pero también tratados internacionales. La UNESCO ha suscrito y ha emitido un tratado internacional para evitar el tráfico ilícito de bienes culturales. Y nosotros nos acogemos a estos tratados para ir logrando la recuperación de bienes que se encuentran en condición ilícita. Más énfasis ponemos en aquellos que pueden asociarse claramente a un saqueo, como el caso de esta pieza olmeca. Aquí está, miren, el monstruo de la tierra es una figura olmeca. Estamos hablando de más de 2,500 años de historia en Chacalcingo, Morelos. Y bueno, pues sí consideramos que es una gran recuperación la que estamos a punto de concluir. Por otro lado, atendiendo a su pregunta, tenemos el caso del patrimonio mexicano que se encuentra en museos de carácter público. No vamos a dejar de reclamar su regreso. Vamos, por supuesto, porque además la ley nos obliga a seguir considerando que sus bienes son propiedad de la nación y tienen que regresar. Sin embargo, obviamente ahí estamos hablando de temporalidades mucho más largas. El penacho del que usted habló probablemente salió en el siglo XVI. No obstante, para nosotros es un objeto integrante del patrimonio mexicano y debiese estar aquí. Se han hecho las gestiones, ha habido una negativa. El gobierno mexicano no va a establecer conflictos con estados hermanos por estos motivos. Sabemos que lo que subyace es una diferente visión jurídica. Hemos también hecho un enorme esfuerzo para inhibir las subastas que de bienes arqueológicos se llevan a cabo en algunos países, señaladamente en Francia. Otra vez, la diferencia entre el marco jurídico de México y el de Francia hace que, por ejemplo, en el caso de Francia, se le pide que México acredite las condiciones de tiempo, de modo y circunstancia en que salieron los bienes que van a ser puestos a la venta. Obviamente esto no es posible. México, como sucede con otros países, sostiene que en todo caso es el posesionario, ¿no? Es la casa de subastas la que tiene que acreditar cuál ha sido, digamos, el tránsito de la pieza y cómo es que llegó a manos del presunto poseedor o de quien la pone a la venta. Hasta ahora este tema de la carga de la prueba no se ha modificado en el caso de Francia y el país reclamante, México, tiene todavía que acreditar, y no lo podemos hacer siempre, las circunstancias o la manera como salieron estas piezas fuera del país. Sin embargo, se han logrado evitar algunas subastas, se ha logrado una conciencia muy fuerte de recuperación del patrimonio que corresponde a otras naciones. En el caso de Francia, recientemente alguna familiar de un coleccionista hizo entrega voluntaria, ha habido entregas voluntarias
en Países Bajos. Se han recuperado bienes de la cultura yaqui que estaban en un museo en Suecia, en Estocolmo, no en Estocolmo, en Suecia, Gotemburgo, que correspondía a un ajuar de la danza de pascolas y venado, la danza yaqui, y pues se ha recuperado este material que estaba en un museo. Es decir, también se ha logrado que algunos museos empiecen a sensibilizarse, y por supuesto lo que también hemos logrado es que haya ya una conciencia de los países de colaborar en el tema del tráfico ilícito para la recuperación de estos bienes. De manera que vamos avanzando, hemos logrado buenos resultados, y por supuesto, sobre todo, hemos logrado lo que antes no ocurría, que el INAH no estuviese solo en la tarea. Ahora tenemos el liderazgo del presidente, tenemos esta comisión, tenemos el respaldo y cobertura de la Secretaría de Cultura, tenemos a una gran cantidad de cónsules y embajadores que están trabajando en esta tarea. Por ejemplo, lo que hizo la cónsul de México en Cataluña, en Barcelona, fue muy importante. Esta recuperación de más de 2.300 objetos arqueológicos fue gracias a que nuestras representaciones diplomáticas están muy activas con este tema. Incluso hemos dado pláticas en las reuniones que se hacen siempre a inicio de año de embajadores y cónsules para sensibilizarlos en esta tarea. Gracias. Bueno, pues ya las últimas dos, porque pues, y después allá atrás para... Gracias, secretario. Buenos días, Luis Valdés, del diario 24 Horas. Tengo algunas preguntas. Primero, hoy comparece Emilio Lozoya ante juez por el caso agronitrogenados. Su defensa ha insistido en que busca un acuerdo y que quiere lograrlo. Pero ¿cuál sería la postura del gobierno del presidente ante este caso en concreto? Esa es la primera. Bueno, nosotros hemos sostenido primero que no debe de haber impunidad para nadie, que confiamos en el trabajo tanto de la Fiscalía General de la República como de la Autoridad Judicial en este caso, que todo imputado pues tiene derecho, o todo individuo, ciudadano que esté sujeto a un proceso, pues tiene derecho a explorar y en todo caso a obtener un acuerdo reparatorio. Pues eso no está en la órbita del Poder Ejecutivo, corresponde al Poder Judicial. Es el imputado, en este caso entiendo que es el señor Lozoya, quien tiene, ¿verdad?, el derecho y tiene que hacer un planteamiento a la autoridad para que se concilie un acuerdo reparatorio entre las partes. Pero que sea lo justo, porque creo que es lo que bueno, insiste el presidente, ¿no? ¿Perdón? Digo, que sea lo justo porque es algo que ha insistido el presidente. Bueno, pues claro que un acuerdo reparatorio tiene que partir desde que sea un acuerdo justo para las partes, tanto para quien hizo el daño como para el que resultó dañado. En otro orden de ideas, prácticamente ya se está acabando el periodo ordinario en el Senado, y ahí en comisiones está frenada la ley minera. Una de las comisiones está presidida por la senadora Giovanna Bañuelos, y sobre este freno varios activistas han señalado que empresas como Grupo México y Peñoles literalmente han maiceado a algunos senadores. ¿Cuál sería el exhorto de parte del gobierno ante este tema? ¿Que se apruebe o qué pasaría ahí? Bueno, yo diría que la expresión respecto a que esté congelada una minuta en una comisión, pues no es del todo exacta, pues los integrantes de una comisión, sea cual sea en Cámara de Senadores o Cámara de Diputados, pues tienen la obligación de revisar, de estudiar, de analizar las minutas. Yo les diría pues, que no coman ansias, que seguramente hay tiempo para que trabaje la comisión, y si ellos deciden aprobar un dictamen, pues seguramente para que se discuta y se apruebe o se rechace en el Pleno del Senado. Sí le diría que el dictamen, tal y como fue aprobado en la Cámara de los Diputados, la iniciativa, pues es una iniciativa que recupera en beneficio del pueblo mexicano derechos que habían sido concesionados. Primero, pues ya se le quita a la minería el carácter de preferente, ahora se le otorga, en el caso de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, se les otorga la preferencia, por ejemplo, en el derecho al acceso al agua para consumo humano, en el que ahora ya las comunidades indígenas, los pueblos originarios intervienen durante el proceso de otorgamiento de una concesión. Entonces, es una ley minera, una iniciativa de ley que responde a las expectativas tanto en este caso, de los inversionistas
del ramo, de ese ramo de la industria, como de los grupos sociales, tanto en los estados como de grupos sociales o defensores de derechos al agua o al medio ambiente, porque esta ley realmente protege el que no se afecte al medio ambiente y que se le dé preferencia a los pueblos y comunidades indígenas, a los pueblos originarios. Entonces, en ese tenor, ¿lo ideal sería que saliera en este periodo? Bueno, yo creo que hay que dejar que los senadores analicen la iniciativa y que si creen que reúne, ¿verdad?, las características mínimas, pues seguramente lo aprobarán, y creo que aunque ya está por terminar el periodo, todavía faltan, ¿qué?, 4 o 5 días. Tenemos de aquí al domingo, seguramente, como ha sido público, lo han expresado ya algunos senadores, pues van a trabajar los días que restan a este periodo. Y ya por último, abusando, en el tema de la reunión de ayer para revisar la estrategia de seguridad, preguntarle, ¿hay algunas entidades de las 22 que se reunieron ayer en las que se tenga que reforzar la estrategia y cuáles serían? Bueno, nosotros, más allá de la reunión de evaluación de ayer, todos los días se revisa estado por estado la situación que guarda y pues se van tomando decisiones de reforzar en algunos casos la estrategia, o de apoyar o de coordinarse aún más con los diferentes estados. La de ayer fue una reunión en términos generales, no en términos de particularizar. Bueno, gracias. Pues allá atrás, porque ya de ahí nos vamos a desayunar chanchamitos. Ok. Gracias, secretario. Muy buenos días. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, secretario, se filtraron imágenes de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, esta estación migratoria donde lamentablemente ocurrió el incendio que provocó la muerte de 40 migrantes. Primero, entender que estas imágenes se filtraron, y llama la atención que en una de ellas se observa a un guardia de migración que observa sentado cómo colocan las colchonetas frente a las rejas. Primero, entender que pues tal vez una persona, la autoridad tendrá que determinarlo si tiene la capacidad para atender a más de 40 personas, resguardar a más de 40 personas, si está capacitada, si tiene los elementos, si el lugar se presta para que un solo guardia pueda atender a tantas personas. Pero, ¿qué opinar de la actitud de este guardia? ¿Y cómo saber que esta situación no se está presentando en otras estaciones migratorias? Apenas ayer nos comentaba que Gobernación tiene la encomienda de atender los temas de migración. ¿Cómo saber que esta situación no se está presentando ya en otras estaciones migratorias? ¿Se han reforzado las acciones en las estaciones migratorias tras estos hechos lamentables en Ciudad Juárez? Esa sería la primera pregunta, secretario, por favor. Bueno, primero le aclaro que yo lo que ayer dije y sostengo ahora es que la implementación desde el punto de vista operativo de la política pública migratoria corresponde al Instituto Nacional de Migración, y le diría, conozco la imagen que fue difundida, es un video de aproximadamente 18 minutos que se hizo público. Nosotros lo que creemos es que ese video debe de formar parte ya de la indagatoria de la Fiscalía. Si aún no forma parte de esa carpeta de esa indagatoria, pues solicitamos al medio que lo hizo público que haga entrega de él o que lo comparta a la Fiscalía General de la República, para que en el marco de una investigación que debe de ser conforme a derecho, pues se deslinden responsabilidades. Es probable que de ese video pues surjan evidencias de responsabilidades de personajes, sea funcionarios, sea de los mismos migrantes, que al día de hoy no conoce la autoridad, y todo ciudadano que tenga conocimiento o que tenga la prueba de la comisión de posibles hechos de carácter delictivo tiene la obligación de entregarlos a la autoridad correspondiente. Y pues yo exhortaría a quien es propietario de ese video o de esa posible prueba, que lo haga llegar a la brevedad a la Fiscalía General de la República, que es la autoridad responsable de investigar y de en todo caso judicializar o terminar de integrar una carpeta para que los responsables o probables responsables sean sujetos a proceso. Respecto a lo que usted señala, hay una evaluación permanente y hay una revisión permanente en las estaciones migratorias, en todas las estaciones migratorias del país, en la cual participan no nada más
diferentes miembros o funcionarios o empleados del gobierno federal, sino que participa representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión de Ayuda a los Refugiados e incluso de la ONU, y todos los días se trata de certificar que las condiciones en las que los migrantes están en los diferentes centros de atención sean las óptimas, que se les proporcione alimentación adecuada, que haya atención de salud y que haya mejores espacios para la convivencia, para hacer, pues digamos, hasta más grata su estancia en territorio mexicano o en las estaciones de migración. ¿Sí se reforzaron las medidas? ¿Hubo un cambio tras la tragedia ocurrida en Ciudad Siempre ha Juárez? habido una atención permanente del Instituto Nacional de Migración. Muy bien, secretario. Como segundo tema, quisiera preguntarle también respecto a la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace unos días, el viernes pasado, el presidente López Obrador nos habló de una reunión que tuvo la secretaria Rosa Isela con la ministra presidenta de la Suprema Corte. También nos habló acerca de que algunos ministros tuvieron comunicación con usted para ver esta decisión sobre la Guardia Nacional. Desde que la ministra Norma Piña asumió la presidencia de la Suprema Corte, el presidente ha manifestado de que al parecer hubo una ola de deliberaciones a favor de delincuentes. En el tiempo que lleva la ministra Piña, se han tomado decisiones como la de la Guardia Nacional y también decisiones sobre el llamado Plan B de la reforma electoral. Secretario, ¿cómo evalúa la gestión de la ministra Norma Piña? Si cree que esta gestión es muestra de que las cosas están cambiando y ahora hay una autonomía, una división de poderes. ¿Cómo evalúa que ahora los ministros, pues bueno, lo hayan buscado a usted pues para tratar de realizar un enjuague, como se llama, al mero estilo de los gobiernos pasados, donde hubo actos de corrupción? Si podría darnos una evaluación de la gestión de la ministra Piña, por favor. Bueno, yo ya hablé los últimos 3 días, si mal no recuerdo, he estado hablando de ese mismo tema. Comentamos cuál fue nuestra participación, la de la participación de la secretaria de Seguridad Ciudadana. Yo creo que ya no vale la pena hablar sobre un tema tan trillado. Sí reitero que la relación del Ejecutivo, esa es la instrucción del presidente con en el caso específico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se dará en el marco de la división de poderes en un trato institucional. Bueno, pues muchas gracias. Mande. Sobre el asunto de Zacatecas, el ataque que se dio en Villa de Cos, ¿tienen un avance de lo que sucedió en este hecho? Se habla de 2 colombianos que perdieron la vida de 2 mexicanos y entre los heridos menores de edad. Bueno, sí, parece que fue un intento de robo de un vehículo. Había fueron detenidos en la carretera y en la disputa, porque intentaron impedir que les robaran el vehículo, les dispararon o atacaron a los que iban en el vehículo. Parece que era un vehículo incluso de esta propiedad o concesión de Uber. Hay 2, si mal no recuerdo, ciudadanos de nacionalidad colombiana que fallecieron. Una de ellas falleció al llegar a un hospital ahí en Zacatecas y entiendo que el tercer fallecido es un ciudadano mexicano. Ya están las autoridades realizando la investigación. Hay algunos indicios sin que podamos nosotros o debamos profundizar en cómo va el estado cuál es el estatus de la investigación, si hay atención por parte de algunas instancias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y entiendo que Fiscalía del Estado con Fiscalía General de la República están trabajando de manera conjunta en la investigación. Y pues muchas gracias a todos. Nos vemos mañana ya. Chanchamitos. Secretario, mande.